¿Qué pasaría si logro juntar 32 voces distintas para hablar de la preseason de la NFL? Bienvenidos al tour virtual de la NFL de bolsillo. Hoy hacemos parada en Cincinnati para hablar de los Bengals. ¿Le van a echar la mano a la ofensiva de Joe Burrow y Ja'Marr Chase o seguirán siendo la mejor ofensiva sin contener el ataque ajeno? Para hablar de la jungla, nos vamos con Nación Bengals. Hola bolsillos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tour virtual de NFL de bolsillo. Hoy hubo un error en la Matrix y sin querer me confundí y pensé que iba a entrevistar a los Rams y tenía sentido que usara azul, pero eran los Bengals. Y dije, me di cuenta ya que estaba en la entrevista y dije, ay, me he equivocado, tío. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tour. Ahí vamos. ¿Cómo les está cayendo todos los episodios? ¿Están de escuchar cosas de sus equipos rivales de división? ¿O están muy decepcionados de ver que no les va a ir tan bien a sus equipos que están siguiendo? ¿O tienen esta ilusión de decir, creo que este es el año como los Cowboys dirían? Bienvenidos, como ven, vamos a hablar de los Rams, no, de los Rams. Venga, yo traigo algo con los Rams, tío, de verdad. No, vamos a hablar de los Bengals. Y se me hace raro que esté tan confundida si los Bengals es uno de los equipos que a mí más me gusta porque Joe Burrow. Y a ver, people, nada tiene que ver que tenga la cara esculpida como un dios. No, no tiene nada que ver, pero simplemente, a ver, todos creo que lo amamos desde LSU y ya, o sí, esa es mi justificación. O sea, el príncipe es para mí Josh Allen, pero Joe Burrow es como de que brr, brr. Ay, ya, por favor, quítenme el micrófono. Bueno, nada, a ver, los Bengals, sí, es un equipo que tiene pues la división más compleja porque están los Steelers, que ven que siempre ganan, siempre terminan pasando a playoffs por más que batallen, como lo escucharon en el especial que tuvimos de los Steelers hace rato. Y también están los Ravens, que también ya se subió el especial de ese equipo y es otro que ahorita creo hoy por hoy de esa división es el que está separado abismalmente de los demás, ¿no? Porque los Browns, pues Browns al final de cuentas, y creo que yo siento, people, que este año los Bengals pueden pelear por el segundo lugar de esa división y estoy casi segura. Pero mucho tiene que ver cómo va a influir o cómo va a ejecutarse la defensiva, que de hecho también eso lo hablamos con nuestro invitado que forma parte de la Nación Bengals de México y es este Raúl. Y ahí hicimos algunos paréntesis, algunos énfasis de la defensiva de los Bengals, que es muy importante que lo sepan, porque hay un nuevo coordinador defensivo, pero también cuando te metes al roster y empiezas a revisar no nombres, sino también experiencia, gente, experiencia, puedes decir, ahora entiendo también por qué el año pasado estuvo tan triste. Pero a ver, o sea, terminaron récord 9-8, división 3-5. O sea, mal, mal, mal. Y ustedes van a decir, todo le fue mal a los Bengals. No, no, no. No, no, no. No porque Joe Burrow terminó como líder en touchdowns y en yardas. La ofensiva, o sea, y Ja'Marr Chase lideraron la liga. Los dos líderes de la liga. ¿Y dónde están? ¿Llegaron a playoffs? No. ¿Por qué? Porque la defensiva también estaba jugando a ser la número uno, pero al contrario. No, la verdad es que creo que, pues si al final cuando tú eres no sé, cuando eres coreback, cuando pues tienes que cargar el equipo al hombro, a veces es complejo porque tú puedes dar touchdowns, tú puedes hacer las jugadas y que al final volteas, pero tu defensiva también está permitiendo y entonces después tienes que darle la vuelta a un marcador que tiene dos veces los puntos que tú has anotado, pues es un poco complejo. O sea, sí también la ofensiva no inició muy bien, o sea, empezó un poquito tardía, pero ya cuando llegó su boost, ahí la defensiva seguía permitiendo muchas cosas, entonces realmente fue algo que era bastante frustrante, sobre todo para Joe Burrow, porque yo recuerdo también que él hablaba mucho sobre, pues, este tema, ¿no? O sea, al final es pesado porque uno hace todo lo posible y las victorias no se reflejan en el marcador porque al final no ganan, pero los números están súper positivos ofensivamente hablando. Entonces, esa es una de las cosas que creo que también
tenemos que observar esta temporada y como lo vamos a hablar más adelante en la entrevista con el invitado, creo que vamos a ver algunas cositas distintas. ¿Qué tan distintas y qué tan competitivas puedan ser? Bueno, esa va a ser la duda y la cuestión a observar. Entonces, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar sobre Drake Hendrickson, que también fue como que un tema ahí en el tema bueno, la situación del contrato, entre otras cosillas que bien, creo que los Bengals han estado pues muy discretos en temas de movimientos, o sea, realmente no ha habido algo que digas, wow, esto va a revolucionar un poco al equipo en cierta posición, pero bueno, también hicimos algunas cosas de cómo se percibe el equipo para esta temporada, así que sí, para no dar más detalles, pues vamos ya de una vez con la entrevista de nuestro invitado. Bolsillos, como saben, llegamos a la parte más interesante del programa, que es cuando platicamos con los invitados. Y el día de hoy tengo a Raúl de la Nación Belgans. Primero que nada, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Gracias por estar en el programa y Tour de Bolsillo. Oye, pues muy emocionado por fin conocerte. La verdad es que he seguido un poquito ahí tu carrera como Fer de Bolsillo en las redes sociales y la verdad es que un gusto y un honor estar aquí en tu espacio. Entonces, y bueno, dentro de todo, previo a este programa me preparé para saber dónde andabas y ya veo que andas en España. Entonces, pues vaya que la vida te va llevando y felicidades. Ay, muchas gracias, gracias, sí, por siempre ser esa comunidad que yo a veces muestro mucho mi amor por los Bengals y yo burro especialmente, pero por siempre también estar ahí en las conversaciones del famoso X, la cuenta del ex pajarito. Exacto. Muy bien. Oye, vamos a iniciar un poco pesado, porque obviamente creo que es un tema que no es imposible no mencionarlo, sobre la frustración del equipo, especialmente la temporada pasada, al haber tenido a Joe Burrow y a Jamar Chase como los número uno en estadísticas de ambos lados, o sea, tanto en Burrow con la producción de yardas, con los touchdowns y Jamar también. Pero sin duda ahí es cuando queda claro que esto del fútbol americano es una cuestión de equipos, o sea, no porque tengas una fortaleza de un lado, si la otra flaquea, no va a funcionar, ¿no? Y la verdad fue un poco triste, ofensivamente hablando, porque ahí estaban las producciones, pero la defensiva era la que no quería ayudar a su equipo para, pues, tener inclusive las victorias, ¿no? En los marcadores, que creo que ahí fue definitivamente donde más se le pegó muchísimo al equipo. Entonces, ¿cómo viviste la temporada pasada ante ese factor? ¿Qué tan frustrante fue para ti como aficionado, pero también pues estar viendo que de un lado está funcionando todo y del otro nomás no funciona nada? Pues mira, la frustración ha sido grande desde, digamos, cuando llegamos al Super Bowl. La verdad es que como aficionados, te lo puedo decir la mayoría de los aficionados a los Bengals, ya nosotros estábamos realizados estando en esa fiesta. Ya lo demás Claro. era extra. Por ahí una vez en entrevista con Raúl Alegre mencionó que los Bengals no perdieron en la última jugada, sino fue una serie de errores en ese partido. Sí. Después de ahí ha venido el equipo a la baja. Entonces ha sido una frustración de, digamos, de temporada tras temporada en el que vas viendo que el equipo tiene todo, pero la verdad es que se le acumulan mil cosas, que si no fue la rodilla. Ahí Pero estás. sí, Ya. ¿En qué parte te quedaste? si no fue la rodilla. Ah, ok. Si no era la rodilla, fue la muñeca, si no era después el contrato de Chase. Es una organización que no le gusta mucho que se ventilen las cosas hacia el exterior. No sé si se fijan que estuvo Chase alardeando y de repente se acabó el tema. O sea, como que la institución es, no hagas panchos, no hagas muchas cosas. Entonces, tratando de contestar, sí, era frustrante por muchas situaciones. Por ejemplo, empieza la temporada y pierdes contra un Patriotas. No, no voy a hablar sobre el equipo porque todo equipo merece un respeto y no es porque Patriotas esté mal, sino simplemente, o sea, el partido se perdió 10-16.
O sea, es decir, tienes a un burro, un chase y de repente pierdes con 10 puntos. O sea, es decir, un touchdown y una patada. Entonces, pareciera también que era nada más la defensiva, pero no, también la ofensiva tardó muchísimo en carburar. O sea, tenemos un partido que se gana después, que fue contra Gigantes, que fue 7-17. O sea, nada más metiste 17 puntos contra un Gigantes que iba mal en esa temporada. Entonces, era la frustración constante. Y después Ok. viene ese último partido polémico que Kansas City sale con los, pues casi casi con los de intendencia a jugar el partido y era un screaming así de práctica, pero lo dijo un compañero de la Nación Bengals. O sea, Kansas City no quiere ver a Bengals en playoffs porque ya venía siendo una máquina, o sea, carburó al final, siempre lo hace, pero al final era una máquina de puntos, o sea, entonces ya no lo querías ver. Entonces, pues, no fue padre ver eso por parte de Kansas City, pero fue consecuencia nuestra, o sea, no tenías por qué llegar a eso. Entonces, sí, la frustración ha sido grande, sin embargo, creo que somos una afición que no está acostumbrada a ver a tu equipo todo el tiempo en postemporada. Entonces, Ok. digamos, no es frustración como por ejemplo los de Pittsburgh, los de Dallas, que pues, sí, ellos es así, por lo que yo veo, es como muy grande. Nosotros decimos, bueno, pues ya no pasamos, ni modo, pero es triste que con tanto no puedas estar llegando a playoffs constante, ¿no? Eso se lo atribuimos mucho a Zach Taylor. Claro. Oye, ¿y cómo viste, sobre todo en este tema, ¿no? De la escasez quizá de más consistencia a la defensiva, la forma en cómo también se manejó mucho la parte de lo de Trey Hendrickson, que para mí se me hizo como, bueno, es similar a lo que pasa ahora con los Cowboys, ¿no? Con Micah Parsons y demás, pero al final de cuentas también es como si estás viendo que, ok, la ofensiva también tiene sus cosas, pero es lo que podríamos decir como la fortaleza del equipo. Tienes a este personaje que es de tus líderes de la defensiva, no nada más por personalidad, sino también por producción. Deberías de tener como, pues mínimo, la decencia de tomar y sentarte con él y a ver qué quieres que esto te podemos ofrecer. O sea, sin evitar que se roce un poco ese tipo de fricción y de relación. Sabemos que es así la forma de cómo se mueve el negocio. Sin embargo, a mí se me hacía demasiado absurdo porque era como es cuando más necesitas tener más fortalezas en la defensiva para poder al menos competir de una manera más decente y corregir errores de la temporada pasada, ¿no? ¿Tú cómo viste toda esa gestión? Que bueno, ya hoy todos estamos más tranquilos porque sí está en el equipo y demás, que al final creo que era algo que se sabía, pero pues no era forma, ¿no? Am, Regreso al tema. Cuando eres aficionado a los Bengals, estás acostumbrado a que la organización exprima al jugador o a lo mejor no al jugador, a los representantes hasta el extremo. ¿Qué pasa con Trey? También no tuvo muchas ofertas. O sea, eso es una realidad. Sí, Entonces, Vengas lo que dice es, pues vete fuera. O sea, ve y pruébate en el mercado. Entonces, cuando regresen, pues fíjate que, pues no me lo ofrecen. Ah, ya viste que no te lo ofrecen. Ok, ¿te quieres quedar? Entonces vamos a platicar. Es un jugador de 30 años. Fíjate que estaba revisando todas las estadísticas sobre 2023 y 2024. O sea, Tracy tiene una gran temporada en 2024, sí. pero en 2023 realmente quien lo hace todo es Logan Wilson. Y después, claro, cambia todo. Logan Wilson pasa como a segundo plano y Trey toma el protagonismo. Ya es un jugador veterano. Él lo que quiere hacer es, digamos, me quiero retirar en Cincinnati, quiero un contrato multianual, que es muy Ujú, difícil que Bengals te lo dé después de los 30 y eso ya ha sido histórico. Entonces, ya cuando inició toda la telenovela con Trey, dijimos, no, a ver, espérate, o sea, de inicio sí dices, a ver, el jugador que todo mundo ahorita lo quisiera, ¿cómo que no lo estás firmando? Y entonces claro. dejan pasar todo el tiempo, porque además lo necesitas. O sea, Sí, sí, vámonos un poquito de estadísticas. Bengals anotó 472 puntos y permitió 434. O sea, no te puedes dar el lujo de perder un jugador de esa calidad, independientemente de la veteranía
quiere decir que ya conoce a la división, ya cuajó en el equipo, o sea, lo necesitas. Entonces, partiendo por ahí, no puedes agarrar y empezar con la telenovela, pero la telenovela la empieza el jugador igual. Y muchas veces empieza el equipo a decir, estamos haciendo el esfuerzo para firmarlo. Y él sigue y él sigue. Hoy en día está ahí. Hay un comunicado donde Zack Taylor le dice, tienes un contrato, ¿eh? O sea, todavía te falta un año. Claro. No es que estemos tan... Entonces, creo que él se adelanta a las negociaciones Mm, aprovechando su protagonismo y desconociendo cómo es la institución. O sea, vaya, ve que le hicieron a Palmer, lo congelaron por completo. Carson sí, Palmer, que era así, coreback en el momento, dijo, ya no quiero jugar. Le dijo a la organización, no te preocupes, no te vamos a liberar. Entonces, es un equipo difícil y entonces de ya, repente dices, güey, no te pongas así, o sea, es como cuando estás con un jefe y ves que un compañero se pone mal y dices, espérate, espérate, porque no estás conociendo cómo es el jefe, ¿no? Algo así. claro. Creo que en la organización todos creemos que sí se iba a quedar desde un principio y Ujú. hoy creo que pues está entrenando y creemos que sí. Oye, ¿crees que ese tipo de cosas, al menos en específico con Trey, tú que ya conoces más cómo funciona todo, pueda romper algo de la relación o es simplemente como un trago amargo que sucedió por pues lo mismo, las mismas funcionalidades, o sea, las mismas circunstancias que se tienen en el negocio de la NFL, que a veces creo que también como que se nos olvida un poco porque nos vamos mucho por la parte emocional y es que no, el jugador y no sé qué, y lo valioso que es, pero al final, si lo vemos fríamente y que así es lo que también puede hacer de una franquicia exitosa, es que sí, sí, el valor humano, pero también es una herramienta que yo puedo mover. Si es, tengo el engrane que quiero y si no, pues lo cambio y al final son monedas también. Pero ¿tú sientes que ese tipo de cosas de romper un poco la relación se pueda dar o simplemente va a ser como una anécdota que va a pasar más adelante? Creo que ninguna de las dos. O sea, creo que sí lo ven muy como negocio y Ya. definitivamente Trey creo que se ha visto desde un principio la iniciativa de estar negociando, algo que eso Ok, sí no se daba antes. O sea, antes ya hubieran desechado al jugador y ahorita sí es distinto. Entonces, creo que se quedará como nos costó negociar, pero no hay una mal sentimiento, definitivamente no. De claro, hecho, pues hoy puedes ver videos donde está con el pick número uno, pues dándole consejos y todo. Entonces, bien, eso habla mucho de que van bien las pláticas, ¿no? claro. Oye, hablando justo de la defensiva, creo que me parece muy particular y quiero que me digas tú cuál va a ser la narrativa que crees que se desarrolle. Me quiero centrar más en la defensiva porque creo que es donde hay más como que oportunidades de ver cosas nuevas para este año, sobre todo porque llegó o sea, regresó al equipo, pero es ahora coordinador defensivo, Al Golden, que era antes de los linebackers, y viendo el roster del equipo, pues también creo que se puede justificar, entre comillas, quizá lo que se vio en la temporada pasada, porque creo que es la unidad completa de la defensiva, me parece que es bastante joven, ¿no? Si al final creo que hay como tres o dos en cada una de las posiciones que tienen como 6 años de experiencia, pero todos los demás rondan entre 5 y 3 y los rookies. Entonces, me parece que es una unidad que todavía tiene mucho que aprender de cómo funciona todo, de cómo se mueven y de también de estarse conociendo para saber en dónde, o sea, confiar al final de cuentas y tener una comunicación todavía mejor. Entonces, ¿tú qué narrativa crees que se pueda desarrollar y qué tanto sientes que sí se está corrigiendo lo que vimos la temporada pasada? Creo que bastante. Mira, Luana Rumo, la verdad es que a mí me agradaba bastante, pero hay que ver un tema. Por ejemplo, Al Golden fue el coach de linebackers en el 2021 y fue cuando los Bengals más fuertes estuvieron en esa posición. Ujú. Eh, digamos, no le quiero quitar crédito a Luana Rumo. Después hubo un momento en que la defensiva de los Bengals no permitía ni un solo punto, creo que eso fue en el 2022, en la segunda mitad, que eso Ok. era muy bueno. Pero ¿qué sucede? Es una división muy competitiva, muy, muy competitiva. Tener a Steelers y a Ravens es muy fuerte.
Siempre lo hemos dicho, si estuviéramos en otra división pasaríamos a cada rato y nos hemos quedado fuera, es más, 2023 y 2024 quedamos 9-8, que es récord con lo Sí, que pasan otros. Entonces, es muy competitivo y tienes que estarte renovando. Yo creo que lo que sucede el año pasado es que detectaron cómo jugaba Luan Arumo y Luan Arumo no supo ajustar, digamos, su esquema de juego. Yo creo que eso es ok. principalmente lo que sucedió, más pérdida de jugadores, ¿no? O sea, Sí, también sí. se perdieron bastante jugadores muy, muy buenos, y eso fue lo que también mermó. ¿Qué es lo que sucede? Le dicen a Luan Arumo, pues muchas gracias, como todo negocio, unos dicen que qué bueno, otros que no, y viene Al Golden. Al Golden, pues al final, su carrera, por lo que puedo analizar, se ha dedicado mucho a ser como un coach más de linebackers. Tiene la oportunidad de ser el coach defensivo y bien lo dijiste, con un roster bastante joven. De aquí tenemos a Trey Hendrickson, que es como el más veterano, con 9 años en la Sí. NFL. Y después viene Von Bell, que si bien aparece todavía, no, o sea, no tiene otro equipo, también no aparece firmado con los Bengals, pero supongo yo que está en negociaciones. Von Bell no tuvo el impacto el año pasado que hace 2 temporadas. Entonces, creemos que Sherman Stewart es consecuencia de Al Golden, o sea, el firmar a este jugador que ha sido polémico porque pues no quería firmar. Su representante lo dijo muchas veces, no soy yo, y esto es un negocio. Y también no hay un mal sentimiento, sino era pues, entre representantes y los Bengals, y querían que firmara una cláusula donde si él iba, por ejemplo, a la cárcel por algún disturbio o algo, no se le pagaba, o sea, el contrato quedaba anulado, cosa que Ok. no habíamos visto como que en otros jugadores o algo así. Supongo que algo les sabrán, pero también Bengals ha sufrido un poquito de eso, y más si nos Ujú. vamos a la era de ay, se me fue antes de Zach Taylor. Pero bueno, sufrió mucho de eso. Entonces, creo que se está cubriendo, digamos, la franquicia. Con todo esto, algo creo que bueno que viene es, uno, se agarra un coach nuevo, entre comillas, porque como bien lo dices, ya estuvo en los Bengals, se le da una oportunidad. Quiero suponer que la misma organización sabe que tuvo que ver mucho con el éxito de Luana Romo y le dice, a ver, ahora vas tú con, sí, jugadores nuevos, o sea, como dices tú, tiene en la defensa, digamos que uno por posición Sí, veterano y los sí, demás sí. pero esa es la esencia de los Bengals. O sea, si tú te vas históricamente, siempre trata de agarrar, digamos, a los rookies y después ya cuando viene el quinto año dice, ah, no, pues fíjate que ya agarré otro. Y entonces, pues por eso luego también le cuesta tanto a los Bengals, porque no estaba acostumbrado a retener a los jugadores. Ok, ok. Entonces, yo creo que hay grandes oportunidades principalmente porque los rivales de división no van a saber cómo les van a defender. Eso creo que es el primer punto. Y el segundo, por lo que he estado viendo en los videos, se está trabajando mucho en la condición física y mental de la defensiva, porque algo que sí tiene el equipo es que de repente se van para abajo. O sea, Sí, ya haz de cuenta 17-7, pero ya los ves derrotados. vencidos. Sí. Ajá, y entonces ya es cuando sale Burro va a decirles, a ver, espérense, sí podemos. Y entonces ya es cuando la defensiva dice, ah, ok, ok, hay que apoyar a Burro porque ya nos Sí alcanzó. podemos. ¿No? Sí. Así sí podemos, Ujú, pero ujú. eso, entonces yo creo que viene bien, la verdad es que viene bien. Ok, ok. Ahora en tema de agencia libre y de el draft también, ¿cuáles fueron, qué tan satisfecho estás de todo lo que ha hecho el equipo en esta offseason? ¿Y cuáles son como que los movimientos que más te gustaron o que dices, creo que estoy muy ansioso de verlos jugar? Bueno, en temporada regular, que si bien ahora que están ya los juegos de pretemporada, pues hemos visto un poquito de las participaciones de los novatos, obviamente para eso son, pero pues ya que tenga una acción real y donde estén los titulares los cuatro cuartos y que no sea nada más como el primer cuarto, ahí metimos algunos y luego y vengan los novatos a ganarse un lugar en el equipo. Entonces, ¿quiénes son como tus gallos para esa temporada?
Mira, es una situación rara de los Bengals porque contrario a otras temporadas donde de repente agarrabas a Burrow y después agarraste a Chase, después agarraste a T. Higgins, o sea que empezaste a armar Ujú. al equipo con titulares de impacto, a hoy tienes un equipo estable, digámoslo así. Sí, Entonces empiezas a agarrar jugadores de banca, excepto yo creo que a Sherman. Yo creo que Sherman sí efectivamente es un jugador de impacto. Ha sido cuestión de críticas en, digamos, en la fanaticada, porque, y no críticas malas, sino muchos dicen que se pudo haber agarrado algo mejor, ok, otros dicen que es lo que necesitaba el equipo. Yo sí creo que es lo que necesitaba el equipo. Que no empezó con el pie derecho por el tema del contrato, probablemente, pero sí, por lo que veo es un chavo muy frío, o sea, porque ok, lo estuvo diciendo, a ver, sí quiero estar, pero es negociación, entiendan, o sea, no es contra ustedes ni nada. Entonces creo que eso entra bien al equipo, o sea, es decir, no trae malos sentimientos ellos, la organización tampoco. Y si tiene un Trey Hendrickson, yo creo que estaría de 10. La verdad es que 10. Sobre los otros, digamos que no le veo tanto impacto. ok, Entonces, creo que sí son muy de banca. Por ahí un receptor, ya, cuestiones, una ala defensiva, pero nada que vaya a ser de impacto, digamos, inmediato. ya. Entonces, creo que lo que hacen es cubrir los huecos de lo que se Sí, más bien necesitaba. profundidad, ¿no? Quizá un poco. Exacto, tomando en consideración pues lo que puede, puede venir y por ejemplo no creo en este caso que haya influido un Pittsburgh, que Pittsburgh es una incógnita y no hablo mal de ellos, sino el año pasado también era una incógnita y pues llegaron bastante lejos, este año igual por el tipo de coreback que tienen, pero sí tienes un Raven que trae un nivel muy alto durante unos 5 8 años, están en Sí, la punta y en la punta. Lo cual su afición, por ejemplo, podría decir es un fracaso que no estén llegando más lejos, ¿no? ya. Pero creo que toda la defensiva se enfocó mucho hacia un Ravens, por ejemplo. Ok, ok. Ahora viendo como la foto completa, ya que hemos hablado un poquito de la ofensiva, mucho más de la defensiva, evidentemente, ¿cuál sientes tú que va a ser la debilidad hoy, lo que tiene Bengals para la temporada? No, sí, definitivamente la defensa. Es que, ¿Todavía? como bien lo mencionaste, es que la ofensiva está completa. O sea, Sí, sí, qué le quitarías y qué le pondrías? Me vas a decir la línea. La línea está cuajando. O sea, la verdad es que en la NFL, para que una línea empiece a funcionar, se tardan 2, 3 años en lo que se conocen. sí, y se ha Entonces, visto la progresión también cada temporada. Exa- exacto. Y también ya nos quitaron al coach de línea que era Pollack, también eso es algo que hay que mencionar. Entonces creo que, o sea, Pollack, digamos, también igual que Luan Arumo, quedó obsoleto. O sea, ya que llegó un momento en que quedó chico y hoy por hoy ya se ve distinto. O sea, la verdad es que ves los entrenamientos. Hace rato estaba viendo, por ejemplo, unos videos de Mims, cómo estaba cubriendo y se ve completamente otro jugador. Sé que son de pretemporada, sé que a lo mejor estaba enfrentando contra un rookie, lo que sea, pero los movimientos, el cómo cubría, me agradó. No creo que la línea ofensiva sea un tema esta temporada, pero sí la defensiva, mucho hacia la profundidad, porque no hemos conseguido, digamos, alguien que acompañe el talento en la profundidad, ¿no? Claro, Entonces, creo que ese va a ser un tema. Los linebackers, si queda Trey Hendrickson, creo que va a ser un área muy buena, o sea, digamos, de impacto, pero sí. o sea, digamos que si brincas la linebackers, creo que va a ser un gran problema la profundidad. Ok, ok. Ahora, en temas ya de calendario, ¿qué tanto te gustó o qué no te gustó? Haciendo como una, creo que su inicio es bastante asequible, por decirlo así, o sea, realmente no veo mucha exigencia o demanda de los primeros partidos, ¿no? Que es contra los Browns, los Jaguars, tal vez quizá Vikings, ahí vamos a empezar como un poquito la complejidad hasta la semana 5 que son los Detroit Lions, y ahí empieza a elevarse tantito, pero por supuesto que creo que su punto más complejo va a ser a partir de la semana 13 en donde es enfrentarse a los Ravens, luego los Bills y luego los Ravens de nuevo. Entonces,
Hablando de las primeras semanas, porque aquí a todos mis invitados les digo, no podemos hablar de todo el calendario en general porque muchas cosas van a pasar. A partir de la semana 3, yo creo que ahí es cuando ya empezamos a ver más factores reales de temporada, pero creo que es un arranque en donde pueden dominar a sus rivales, a pesar de que justo es donde apenas la ofensiva otra vez está intentando entrar en ritmo. También quizá el esquema de la misma defensiva está como nueva y están viendo en si esos ajustes que están haciendo son los correctos y están buscando su identidad. ¿Qué tanto te gustó tu calendario y cómo lo proyectas que va a arrancar las Bengals esta temporada? Como bien lo mencionas, hacer un pronóstico de un calendario partido por partido es muy difícil porque va cambiando. O sea, ve cómo terminó Patriotas. Patriotas terminó muy fuerte. Sí, Fíjate que hay un tema. Browns nos tiene tomada la medida. O sea, el año pasado, la temporada pasada, sí, efectivamente le ganamos a Browns, pero porque venía muy mal. Pero las otras dos temporadas nos barrieron, pero nos humillaron muy, muy feo. ya, Entonces, el de Browns podríamos decir que es un partido difícil para nosotros, no es así como de chocolate. ok. Y además que, o sea, es divisional. O sea, yo sé que si tú lo ves hacia afuera, No, dices, no, es que es claro. Browns, pero cuando estás en la división dices, caray, espérame, es Browns, ¿no? Entonces, No, o sea, sí es tiene tu rival. relevancia y es rival, o sea, definitivamente. Pero también creo que ellos vienen en una transición bastante fuerte, que si bien a lo mejor la que va a quedar más expuesta es la defensiva de los Bengals, no lo sabemos todavía, pero siento que hay como que cositas que probablemente van a inclinarse un poco más, o en teoría se deberían inclinar un poco más la balanza a los Bengals. Por eso digo como, Sí, no, o sí, sea, no va a ser fácil, pero se pinta para que se vaya del otro naranja, no del naranja café. exacto, el problema es que Bengals siempre, siempre, y todo, cualquier aficionado de Bengals te va a decir, siempre empezamos muy mal. O sea, no puedes tú apostarle, si te vas a las líneas, a tres invictos. O sea, empieza muy mal. Ese es nuestro problema si lo quieres ver ya Ya. como aficionado. Entonces se podría ir. Ahora, ese lo dejo en blanco. Jaguares, híjole, sí puede ser que los estemos agarrando en curva, igual a Vikingos. Lions no me preocupa tanto, es en casa. Entonces, ya le ganamos una vez a estos Lions y Lions hoy no viene como la temporada pasada, fue desarmado un poquito. Ellos tenían que haber llegado al Super Bowl la temporada pasada, era su temporada. ¿Por qué? Por muchos contratos que se tenían que deshacer, entonces ya no los pueden sostener. Lions no me preocupa tanto, me preocuparía más bien un Green Bay, que vamos a Green Bay, entonces eso sí me preocuparían. Y después, la ronda que acabas de decir, Ravens, Bills, Ravens, es rudísima. Entonces ahí no la va a sufrir a lo mejor la ofensiva, a lo mejor ya en ese momento ya es una máquina otra vez de hacer puntos, pero como dice un conocido ahí también de la nación, el problema es que metemos 40 y nos meten 47. O sea, si metes 50 te Sí. meten 57. Entonces ahí es donde va a estar a prueba realmente la defensiva. Claro, y que aparte en esos dos, o sea, bueno, ese trío son dos juegos seguidos de visitante, ¿no? O sea, van a Baltimore y luego van a Buffalo, que también, bueno, para esas entonces ya el clima también no es tan Pues, lindo, pero va a ser un pues, gran reto para el equipo, definitivamente. A ver, ¿te atreves a entrar a la tómbola y el concurso de todos los invitados de decirme el récord que va a tener su equipo y el que acierte se va a llevar un premio? no, sí, claro, claro. Fíjate que a pesar de todo, como digamos, todos los peros que está teniendo los Bengals, hay algo que le estoy viendo esta temporada que traía en la temporada 2020, es el ánimo. O sea, Ok, como que les pegó muchísimo el perder el Super Bowl, se bajonearon y otra vez están como, a ver, ya estamos sanos, ya pasó lo de la muñeca, ya pasó lo de la rodilla, ya pasó lo de los contratos que sí que ya. teníamos a ti y a Chase y todo. Digamos que está todo en calma, que eso ayuda muchísimo. Entonces, sí, claro, mi pronóstico podría ser ¿qué sería si es 10 un 12, que es 12-5? Es 12, como que 5. 12-5, sí. Ok, bien, Yo creo que me sí. gusta, me gusta. Muy bien, a ver, ahora, siempre les hago esta pregunta a todos. ¿Qué sientes tú que tiene que pasar para considerar que fue un éxito la temporada 2025 para los Bengals? No, ya definitivamente tienes que ganar el Super Bowl. Es que Sí.
Cualquier Pero los otro resultado. proyectas entonces para llegar al Super Bowl, o sea, porque a ver, creo que hay, bueno, también depende de las realidades de cada uno de los equipos, o sea, por ejemplo, no lo sé, a las Panteras no les puedo decir tienes que llegar al Super Bowl hoy, porque pues, es muy complejo. Pero para los Bengals tú dices, si no llegan al Super Bowl 2025 o 26, ¿la temporada fue un fracaso o hay alguna otra regla que podrías meter a medir a los Bengals este año? Para decir, bueno, ok, tal vez no llegamos, pero volvimos a playoffs. O no lo sé. Recibieron menos touchdowns este año. Te entiendo perfecto, pero es que, a ver, tienes, veámoslo en números, o sea, en dinero, tienes a Chase, tienes a Higgins, tienes a Ujú, Burrow. O sea, ujú. lo que te están costando esos jugadores para que llegues nada más a playoffs, la verdad es que te quedarías muy corto. Ok, Lo hemos mencionado, Zach Taylor, él mismo se puso digamos, el estandarte muy alto, llegó al Super Bowl y entonces con menos de lo que tiene hoy en día. Entonces, tener a un Burrow con Chase, o sea, con esa máquina ofensiva, es obvio que vas a llegar a Super Bowl, a playoffs. El punto está en que ok. tienes que llegar a Super Bowl y ahí es el tema, porque no te puedes hacer el eterno perdedor, ¿sabes? Porque sería la tercera vez que pierdes, entonces sí, para que no sea un fracaso, sí lo tienes que ganar. Eso Puede sí creo. ser de división, es algo que se caracteriza en tu división también. O sea, los Ravens y los Steelers están en la misma narrativa, así que pues, no sé. Pues, es que puede ser, o sea, llegas cansado, o sea, es tan fuerte los partidos entre división que, mira, hay algo que lo he mencionado y creo que se han fijado pocos. El equipo que generalmente le gana a Bengals, generalmente, porque ya hubo, digamos, pasó, en playoffs, pierden el siguiente, o sea, son muy rudos y le pasa igual, Ya, o sea, el que le gana a Pittsburgh o a Ravens, en el siguiente pierde, o sea. Son equipos que su juego es muy físico, muy rudo. sí, tal cual. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias por haber estado. A ver, compártenos tus redes sociales, las redes sociales de la Nación Bengals para que toda la gente que aún no lo sigue, pues vaya y consuma contenido de esta jungla de la FC, pues a ver qué nos trae esta temporada. Sí, mira, nuestras redes sociales en X es La Nación Bengals, MX, también igual estamos en Instagram. En TikTok la verdad es que lo impulsamos un poquito, pero, o sea, muy poco, pero pues ahí estamos también en TikTok. Entonces Okay. digamos que son las principales plataformas. Y, bueno, en Facebook está la comunidad también como La Nación Bengals. Y donde nos reunimos, pues no sé, es el restaurante del Chilito, que está ahí en Insurgente Sur 643, Colonia Nápoles. Ahí nos reunimos toda la temporada, generalmente, porque luego dicen, no, es que no hay muchos, en promedio somos 10 15 personas cada partido. Y ahí está nuestra zona donde hay cuadros de los Bengals, souvenirs, cosas ahí, y te pasas muy padre ahí el ambiente. Increíble. Todos los juegos, o sea, así sea el de la una, el de las tres, ahí van. Bien. Así, sí, así Mientras sea, jueguen. sí. Es más, hasta los de pretemporada los están ya pasando. Ah, muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado y te mando un fuerte abrazo. Hasta allá. Igualmente, un placer. Bye. Les pareció, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este programa. La verdad es que sí, yo como lo dije al inicio, lo creo y bueno, no lo firmo tal cual, pero estoy bastante segura que al menos en el Wild Card vamos a ver a los Bengals este año. Yo pienso que eso va a suceder, eso va a pasar. No sé si apostaría, pero estoy como que con ese feeling y yo a veces me dejo fluir. Pero nada, muchísimas gracias por haberse quedado. Vamos a ver cómo les va a los Bengals y a Joe Burrow, que esperemos que tenga toda la salud del mundo, porque cuando él está bien,
la ofensiva que él maneja siempre es increíble. Así que, como lo ven, sí había muchas lesiones que quizá como que detuvieron un poco su progreso, luego también la línea ofensiva, pero ya todo se está asentando bastante bien para el equipo ofensivamente. La defensiva sigue siendo una incógnita, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué les pareció? Déjenme en los comentarios cómo están viviendo este tour, en dónde me están escuchando, qué es lo que están haciendo. Cuéntenmelo absolutamente todo. Les recuerdo que este tour NFL de bolsillo es patrocinado por Rancho Santa María. Esta es la última semana, friends. Esta es la última semana que les doy para que se metan al QR y revisen los productos porque ya se viene la dinámica de armar los kits para que puedan disfrutar de snacks nutritivos, saludables mientras ven la NFL. Así que es momento de que se pongan a estudiar. Y nada, nos vemos el próximo episodio. Va a ser de los Rams. Vamos a hablar ahora de los Rams. Así que bueno, nada, estén pendientes. Nos vemos en la próxima parada. Yo soy Fermaya en la reportera de bolsillo. Síganme en redes sociales. No se olviden suscribirse a este canal para que les llegue la notificación cada vez que publico uno de estos episodios. Y compartan para que llegue a más gente, para que le digan a ese fan que conocen, hey, mira, watchea esto, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? ¿Crees que la defensiva va a hacer diferencia? O nada, si tienes a alguien que apenas está, no sabe nada, o que quieres que entre de lleno a la NFL, dile, mira, esta de bolsillo está haciendo esto para que tú llegues y entiendas un poco más de lo que está pasando con tu equipo, con la misma liga. Pero nada, muchísimas gracias, les mando beso, cuídense, chao.